Súbele un poco más. Muy buenas tardes. Quizás alguien recuerde este tema musical, Nessuno Dorme. Es la parte final de la película del Padrino, la tercera parte, cuando el desenlace se da con el intento de asesinato de Corleone, de Michael Corleone. Falla el asesino y muere la hija de Michael Corleone. Se queda pasmado en un grito de dolor, y la última escena es la de un viejito que, sentado en una silla con esta música triste, de repente se cae, muere, y el único que está a su lado es el perrito. Se acabó El Padrino. Ese es más o menos el México en el que estamos viviendo hoy en día. Un buen ejemplo de eso es pues este exabrupto que se le volvió a salir nuevamente a su presidente, Enrique Peña Nieto, al paisano, cuando en una entrevista en los Estados Unidos le preguntaron sobre la corrupción y dijo que es un fenómeno cultural y humano. Claro, habla de su cultura y de su humanidad. Yo me he quedado pensando, y probablemente esto que voy a decir no lo va a creer nadie, pero yo jamás miento, ¿sí? He dicho mentiras en la vida, pero apenas termino de decir la mentira y me entra un cargo de conciencia que me lleva a buscar a la persona a la que dañé con una mentira y decirle: hoy sabes que no es cierto lo que dije. En pleno frenesí triunfalista, con el anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, este anuncio, que además lo están repitiendo una y otra vez, bueno, lo único que yo veía cuando estaba contemplando la escena del anuncio del aeropuerto, es esta parte de la película de La Ley de Herodes, cuando Varguitas, Juan Vargas, interpretado magistralmente por Damián Alcázar, todos deben de ver esta película, y quien no lo haya visto, hágalo a partir de este momento, se reúne porque nadie lo pelan, lo catalogan de ser un patán y un estúpido, llama al sacerdote, por supuesto, llama al gringo, están en la mesa sentados los conservadores, las familias de bien, y entonces se levanta y les dice, cuando lo están acusando de ser un idiota, bueno, yo los he reunido para hacerles un gran anuncio. El aeropuerto va a llegar a la ciudad de... Bueno, no. Lo que él dice es: la luz va a llegar a San Pedro de los Zaguaros. Y este es mi socio, y señala al gringo que le compuso el coche y le cobra una fortuna, que bien puede ser el arquitecto Foster y el hijo de Carlos Slim. Esa es la escena, ¿sí? Quien no la vea, chéquelo, ¿ok? Hoy que se celebra, estamos en los prolegómenos del aniversario de la dependencia nacional, el 15 de septiembre. Mañana es un día muy importante. Mañana es 11 de septiembre. En 1973, el 11 de septiembre, se dio un golpe de Estado en la hermana República de Chile, que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende, el ascenso de una dictadura asquerosa, comandada por el general Augusto Pinochet. Eran empresas cupríferas que explotaban los yacimientos más grandes de cobre en el mundo, que están ahí en Chile. Fue comandado, ideado, organizado por Henry Kissinger, secretario de Estado entonces, pagado y cometido. 1973, 11 de septiembre. Años antes, el 11 de septiembre, pero de 1955, se casaron mis papás. Donde quiera que estén, seguramente van a celebrarlo. Pero el año de el 11 de septiembre, pero del 2001, pues ese lo tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Fue el día que a estas horas yo estaba gritando eufórico: qué gusto me da que les hayan pegado a los gringos, sin saber en ese momento yo que, bueno, pues que en realidad había sido un autoatentado, ¿no? Caí en el garlito del autogolpe de Estado.
Y por cierto, fíjense que anoche, más bien en la madrugada de hoy, el Canal 5, que está transmitiendo unas películas, yo sé por qué lo hace, son buenas películas, de las 3 a las 5 de la mañana, pasa más o menos buenas películas. La de hoy estuvo estupendo, se llama Apocalipsis 1109. Es la película de Michael Moore, el gordito donde plantea en la pantalla de cinematográfica pues todas las dudas que existen, pero aumenta algo que está fuera de contexto normalmente entre quienes especulamos con las conjuras de esta magnitud, y es que para poder llegar al 11 de septiembre del 2001 tuvo que suceder antes una elección presidencial en los Estados Unidos que llegó empatada hasta el último momento y que solamente faltaba el voto electoral. Es diferente, ¿eh? Ahí en Estados Unidos votan nada más los ricos, la pinche raza se la dedica a votar de bluff. Votan, pero Nueva York vale más que Utah y Nueva York tiene más votos electorales. Cuentan los ricos, cuentan la lana. Entonces, California, Texas y Florida, por ejemplo, son estados importantes por el billete que aportan, ¿sí? No por la gente que tiene. Y entonces todas las cadenas de televisión, eso lo vi en la madrugada de hoy, ya lo sabía, pero se olvidan tantas cosas. Y dieron por triunfador a Al Gore, que era el vicepresidente de los Estados Unidos. Nunca un vicepresidente ha llegado a ser presidente, por cierto, en Estados Unidos, o generalmente padece de problemas para poder llegar. El vicepresidente es una especie como de reyesuelo de opereta, ¿no? Pero esta vez Al Gore, que sí tiene toda una ideología y una filosofía más o menos moderna, ¿verdad? Había ganado. Y entonces resulta que la cadena Fox interrumpe su programación y dice: el ganador es George Bush. Y en ese momento cambia la tendencia, y las demás cadenas de televisión de Estados Unidos empiezan a desmentir el triunfo de Gore, a reconocer el triunfo de George Bush, cuando que la cadena Fox, que dio el anuncio, tiene un socio, un pariente de George Bush, y además el estado de Florida está gobernada por Jeff Bush, hermano de George Bush, los dos hijos de George Bush padre. Y documenta gordito simpático Moore los intereses comerciales. Ahorita que estamos nosotros como idiotas esperando que vengan a que nos abrochen, bueno, pues las compañías Halliburton, Repsol, todas estas compañías que en el año 2000 pusieron a Bush como presidente, lo impusieron. Hubo reclamos, hubo demandas, son las que se van a venir a meter a México por el petróleo, a partir del suelo, y meter unas extracciones para sacar un gas chalet. Yo realmente desconozco qué diablos es, pero es un gas que produce energía, pero que requiere fracturar de una manera espantosa el suelo, y en Estados Unidos tiene un montón de demandas. Pasó Moore también como en Estados Unidos existe un procedimiento para que se pueda impugnar un proceso electoral, pero que necesita el voto de un solo senador. Me parece que son 100 senadores, son uno o dos senadores, se me fue el avión, por cada estado norteamericno. Es un senador por cada estado norteamericano, son más de 100 estados. Un senador necesitaba votar uno solo, porque se pudo comprobar que en Florida se quitó de las listas de votantes, año 2000, la votación que gana George Bush, pierde Al Gore. Y bueno, pues 60% de los votos que desaparecieron en las listas eran negros. Me fastidia llamarles afroamericanos. Y luego de los votos que se anularon, 80% eran negros. Entonces la comunidad negra o afroamericana, como les quieran ustedes para no sentirse los prietos sentidos, fueron a demandar la nulidad de la votación. Solamente era necesario que un solo senador firmara la demanda.
podían hacerlo todos los senadores. No hubo uno solo. Eso demuestra, ¿verdad?, que el sistema norteamericano es completamente un negocio y es lo opuesto al sistema político mexicano todavía, ¿sí? Bien, pasaron no menos de un año y medio, cuando entonces, eso es lo que me hizo a mí sentir amanecer con pesadillas, que es en este libreto que se está aplicando con una exquisitez de precisión increíble en México, reproduciendo el esquema. Carlos Salinas de Gortari es el director, los productores y los grandes directores son pues los gringos, los yanquis, el verdadero veneno de México. México está así por todos los que significa Estados Unidos, incluyendo el partido de fútbol de ayer, donde todos los idiotas que salen de Estados Unidos gritan como tontos. Bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? Un suceso como el del 11 de septiembre del 2001 en México. ¿Qué suceso podría ser de esa envergadura que llevara a pasmar a todos los mexicanos, a unirlos en una causa común y a terminar con las rebeliones por el miedo que concita? Yo tengo mis escenarios de especulación. Invito al auditorio a que se imagine cuáles pueden ser. Ese es el siguiente paso. Un suceso de la envergadura de los atentados a las Twin Towers, el 11 de septiembre del 2001, que mañana cumplen 2014, 13 años además. Es un número cabalístico. Me he salido del tema. Para mí era la corrupción. Me voy a ir directamente nada más a un decálogo, que en realidad no son 10, sino son 9, de las fuentes de la corrupción. Primero, la primera fuente de la corrupción en México, lo que Peña Nieto le llama cultura y humanidad, se origina en que la corrupción tiene raíces que parten de la fundación de México. Yo no veo corrupción en las civilizaciones prehispánicas, ni veo corrupción en la España que nos vino a conquistar. La corrupción se genera a partir de que se funda México y tiene apellidos. Iturbide es el apellido paterno, Santana es el apellido materno. Esta cultura es resultado de una larga cadena de acontecimientos, percepciones e informaciones que no existían antes. 2. La aceptación y la reproducción de los actos de corrupción son, en principio, resultado de la impunidad. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué en Suecia no hay corrupción? No, porque las leyes inmediatamente agarran y ¡pum! Para adentro, para la cárcel, ¿verdad? Tan sencillo como sería aquí en el sur del Estado de México. Eso mañana se va a publicar en el Monitor. Agarrar en los últimos 10 años a todos los funcionarios públicos, desde presidente municipal hasta basurero, y a ver cuánto tenías al empezar a trabajar y cuánto tienes ahora. Y si resulta que tú tenías 100 pesos y hoy tienes 100 millones de dólares, pues y tú ganaste 1,000 pesos por mes, pues entonces algo está mal, se te fincan cargos y a la cárcel, ¿sí? Pero como eso no se hace en México, por eso hay corrupción. Tercero, la primera causa es la relación. La primera causa es que los puestos destinados a servir a los ciudadanos se encuentren en la captura. Es decir, en el proceso de elección, en la forma como se amafian, se crea el PADES, por ejemplo, se crean planillas, se juntan grupos, el PRD, el PT, empiezan. En ese momento ya hay corrupción. Se están amafiando y se están empezando a repartir. Una vez que se reparten los puestos que han sido sometidos al veredicto de las urnas, se verifica enseguida el llamado sistema de botín. En México el gobierno es un botín político. No les interesa el gobierno para la ciudadanía, sino el gobierno para su propio beneficio. Ya que están en los puestos de elección, se distribuyen los cargos y entonces el presupuesto pasa a ser, antes que otra cosa, un instrumento de poder.
yo ya estoy en el cargo, ya tengo un puesto, ya repartí entre mis canchanchanes y mis pelagatos. Muy bien, ahora uso el presupuesto para enriquecerme o para hacer lo que se me pega mi regalada gana. Los 5 focos rojos donde se encuentran las fuentes de corrupción son en el reparto de los puestos y en el usufructo de sus beneficios, en las asignaciones de contratos de obras públicas o de compras gubernamentales, por más que aparezcan como que supuestamente de transparencia. Todo es un fraude, están perfectamente dirigidas. Se hace el show, voy a comprar una cámara para Alejandro Jaramillo, Carmen, tú concursas, a ti te lo doy, ¿sí? En los actos de autoridad que se manifiestan a través del otorgamiento de concesiones y permisos, todos los permisos, hasta el de los puestos ambulantes, son actos de corrupción y de poder. En la transferencia de los recursos públicos a través de subsidios y programas sociales, llámale estufitas, lentes, bastones, fertilizantes, cemento, lámina, todo eso es corrupción, ahí es un foco. Y en la administración pública de ventanilla, incluyendo el ejercicio y la práctica de la administración de justicia. Los judiciales, o sea, te hacen algo, vas a levantar un acta, tienes que inmediatamente aflojar si es que te interesa que hagan algo. Todos los actos de un Estado corrupto son corruptos. Por lo tanto, todo lo que se hace, como por ejemplo estos sistemas de transparencia o las contralorías, lo único que sirven son para tapar, para proteger y para simular. Es corrupción. Y ahí le termino. Gracias.